Bueno, buenas tardes. Yo soy el profesor Martín Fernández del CENS 456. Conmigo van a ver la materia de contabilidad. Bueno, hacemos estos videos explicativos para que ustedes entiendan esta materia que por ahí, digamos, quizás nunca la han visto. Entonces, bueno, trataré de explicárselos. Bueno, en principio, nuestra materia es contabilidad, ¿sí? Es contabilidad. Ahora, lo primero que tenemos que ver es qué es la contabilidad. Pero para explicar qué es la contabilidad, en realidad vamos a entender para qué sirve la contabilidad. Nosotros, como vivimos en un sistema capitalista, en el cual nos movemos y todos los días participamos de transacciones comerciales. Compra, venta, pagos, cobros. Todas esas transacciones comerciales deben ser registradas. En el caso de las personas jurídicas, como son las empresas, o de personas físicas también. Tanto las personas físicas como personas jurídicas tienen que, digamos, registrar esas operaciones. Muchas veces, digamos, porque también el Estado se lo exige. Entonces, para registrar esas operaciones, esas transacciones comerciales que se dan todos los días, es que se utiliza la contabilidad. Por eso, ahora vamos a definir qué es la contabilidad. La contabilidad es una ciencia o técnica que se utiliza para registrar operaciones que afectan económicamente a una persona física, como ser un ser humano, o una persona jurídica, como es una empresa. Es decir, como yo les decía, se producen transacciones comerciales entre dos personas, comprador y vendedor, y esas transacciones comerciales deben ser registradas, ¿sí? Por eso dice que se deben registrar esas operaciones que afectan económicamente, ya sea una persona física, como ser un ser humano, o una persona jurídica, como ser una empresa. Ahí tenemos definido lo que es la contabilidad. Ahora, pero una vez que registramos esas operaciones, luego, una vez que está registrado, con eso se realizan informes contables. Y esos informes contables luego van a servir para la toma de decisiones. ¿Sí? Bueno, ¿quién va a decidir? Bueno, aquella persona que está al frente de una empresa. Entonces, con los informes contables, toma decisiones económicas relativas a la empresa. Bien. Ahora, la contabilidad forma parte del sistema de información de un ente. O sea, un ente tiene varios sistemas de información. Pero nosotros vamos a estudiar uno, que es el sistema de información contable, el SIC, Sistema de Información Contable. Entonces vamos a definir por empezar qué es un sistema, y qué es información y qué es contable. El sistema es todo conjunto de elementos que interactúan entre sí para el logro de un objetivo en común. ¿Sí? Entonces tenemos varios elementos que trabajan en forma coordinada y que todos esos elementos tienen un solo objetivo. Eso es un sistema. Ahora, estamos hablando no de cualquier sistema, sino de un sistema de información. Entonces deberíamos definir lo que es la información. La información es un conjunto de datos que tienen significado. Entonces, ese sistema, ese conjunto de elementos que interactúan entre sí, tienen como fin lograr información. ¿De qué tipo? Contable. Es decir, relativa a un patrimonio. Bien, entonces tenemos definido lo que es un sistema de información contable. Es un conjunto de elementos que, trabajando entre sí, tienen un objetivo en común, que es lograr información ¿de quién? Información de un patrimonio. Información de un patrimonio, de un ente, de una persona física o jurídica. Ahora, ¿cómo funciona cualquier sistema? Cualquier sistema funciona de la siguiente forma. Tiene una entrada, tiene un proceso y tiene una salida. En este caso, por ejemplo, vamos a estudiar un sistema cualquiera. Por ejemplo, en una panadería que elabora pan,
¿qué pasa? Eso es un sistema. ¿Por qué? Porque la entrada estaría formada por la materia prima con la cual se elabora el pan. La entrada sería la harina, el agua, la levadura, la sal. Eso sería la entrada. Toda esa materia prima luego entra a un proceso de elaboración, es decir, se mezcla y se hace como es la pasta para el pan. Luego eso, digamos, esos bollos de pasta se ponen en una fuente, y esa fuente se mete en un horno. Una vez que está, digamos, a punto, una vez que el pan está horneado, se saca del horno y allí tenemos el producto, que es la salida, que es el pan. ¿Sí? ¿Se entendió? Eso es un sistema. Materias primas sería la entrada. Luego esas materias primas se elaboran, sería el proceso. Y como consecuencia de esa elaboración tenemos la salida, que es el pan. Ese es un sistema. Ahora, y eso aplicado a un sistema de información contable, en el sistema de información contable la entrada son datos económicos, son datos relativos a un patrimonio y a transacciones comerciales. Esos datos, ¿en qué vienen, digamos, soportados? ¿En qué vienen? Vienen en documentos comerciales. ¿Por qué? Porque dijimos que los datos están relacionados a un patrimonio y a transacciones comerciales. ¿Qué transacciones comerciales conocemos? Por ejemplo, la compra, la venta. En la compra y en la venta intervienen documentos como ser factura, remito, orden de compra. Después, cuando se paga, recibos, valores como cheques, efectivos. Todo digamos, esos documentos forman parte de la entrada del sistema de información contable. Esos documentos luego se procesan, entran a un proceso. Es ahí cuando, digamos, una vez que entra el proceso, todos esos documentos se registran en libros contables. El primer libro contable es el libro diario. Luego del libro diario se pasa la información al libro mayor. Y del libro mayor se pasa a un balance. Una vez que tenemos el balance de saldos, terminó el proceso contable. Y se elaboran, ¿qué cosa? Los informes contables, que serían la salida. Esos informes contables tienen información relativa a un patrimonio. ¿Y para qué sirven esos informes contables? Para la toma de decisiones económicas. Es decir, en una empresa, los balances, que serían la salida del sistema de información contable, son informes que tiene como es el dueño de la empresa, y con esos informes toma decisiones económicas. ¿Sí? Entonces, para eso sirve, digamos, la contabilidad, para confeccionar los informes y luego tomar decisiones con respecto a esos informes. Bien, entonces acá tenemos definido lo que es la contabilidad, y a su vez definido que la contabilidad forma parte de un sistema de información contable. Bien, entonces dijimos que la contabilidad lo que hace es registrar operaciones comerciales. Entonces lo que vamos a ver ahora es cuáles son esas operaciones comerciales. Bueno, ahora sí, acércate. Bueno, acá les voy a explicar todas las operaciones comerciales que se dan entre dos personas, el comprador y el vendedor. Entonces, toda operación comercial surge como consecuencia de una necesidad. Es decir, el comprador necesita mercaderías. ¿Por qué? Porque supuestamente es una empresa comercial. Entonces, se compra mercaderías y luego se revende esa mercadería. Bien, entonces, necesita mercaderías para luego revender. Entonces, lo que hace es emitir, acá vemos el primer documento que interviene en la transacción comercial. Emite una orden de compra. ¿Qué es la orden de compra? En la orden de compra, el comprador lo que hace es individualizar al vendedor, o sea, a su proveedor, quién es su proveedor, y luego detalla las mercaderías que necesita.
Bien, entonces luego envía una vez que confeccionó la orden de compra, le envía ¿a quién? Al vendedor, le envía la orden de compra. El vendedor recibe la orden de compra y ¿qué hace el vendedor? Lee la orden de compra y se fija la mercadería que le está pidiendo el comprador. Entonces va con esa orden de compra a su depósito y se fija si la mercadería está en el depósito. Hagamos de cuenta que la mercadería está en el depósito. Entonces, ¿qué hace el vendedor? Agarra, toma su camioncito, carga la mercadería en el camioncito y confecciona el segundo documento que interviene acá, que es el remito. Es decir, el vendedor confecciona el remito. En el remito, ¿qué datos pone? Pone los datos del comprador, pone los datos del transportista y pone también la mercadería que se está transportando en el camión. Entonces, sale el camioncito, digamos, del depósito del vendedor con el remito. Es necesario que tenga esa documentación siempre encima del camión. ¿Por qué? Fíjense que muchas veces la policía para los camiones y además de pedirle la documentación del vehículo, le pide justamente la documentación de la mercadería que transporta. ¿Esa documentación cuál es? El remito, porque ahí figura quién es el que envía el camión y quién lo va a recibir. Y además detalla toda la mercadería que está arriba del camión, por eso es tan importante el remito. Bueno, llega el camión con la mercadería y el remito llegan al depósito ya del comprador. ¿El comprador qué hace? Recibe el camión, lo hace pasar en el depósito y agarra el remito, o sea, el transportista le entrega el remito al comprador. El comprador toma el remito y lo que hace es, va a hacer que la mercadería vaya bajando y va a ir cotejando la mercadería que baja con el remito. Va a ir punteando y de esa forma lo que hace es controlar que toda la mercadería que le han traído coincide con el remito y que coincida también con la orden de compra, es decir, con lo que pidió. Si coincide orden de compra con remito y con la mercadería que se baja, si coincide todo, ¿qué hace el comprador? El comprador, si está todo bien, firma el remito. Firma el original y el duplicado. ¿Por qué lo firma? Lo firma porque está conforme con la mercadería que recibió. Entonces, una vez que el remito está conformado por el comprador, vuelve el camioncito a los depósitos del vendedor. Vuelve con el remito conformado. El vendedor recibe el remito conformado del comprador y ¿qué hace? Lo manda a un sector que se llama facturación. En facturación, ¿qué hace? Con el remito conformado por el comprador, confeccionan la factura. ¿Por qué? Porque en el remito se detalla quién es el comprador y cuál es la mercadería. Entonces, se confecciona la factura. En la factura, ¿qué es lo que se le agrega? Además de los datos que están en el remito. Se multiplica el precio unitario por la cantidad vendida y así se obtiene el total del importe de la factura, más los impuestos. Una vez que se confeccionó la factura, el vendedor envía la factura, ¿la envía a quién? Al comprador. El comprador recibe la factura y si está todo bien, ¿qué hace? Controla la factura con el remito conformado. Si coincide, ¿qué hace? Paga. Le paga la factura ¿a quién? Al vendedor. ¿Con qué le puede pagar? Le puede pagar con efectivo, le puede pagar con cheques u otros valores. Bueno, el comprador lleva los valores al vendedor y le paga la factura. El vendedor recibe el efectivo o el cheque y el vendedor acá confecciona el otro documento comercial, que es el recibo. Entonces, el vendedor confecciona el recibo donde pone que recibió tal importe en pago de tal factura. Lo hace por duplicado, por supuesto. El original del recibo se lo entrega al comprador y el duplicado se lo queda al vendedor. Y ahí, digamos, terminaría
toda la operación, toda la transacción comercial. Pero puede suceder lo siguiente. Puede suceder justamente esto, de que haya diferencias entre lo que se facturó y lo que realmente se vendió. Es decir, si en la factura se facturó de menos, entonces el vendedor, en lugar de anular la factura, lo que hace es hacer un comprobante complementario a la factura, que se llama nota de débito. En la nota de débito se ponen los datos del comprador y se detalla toda la mercadería que no se incluyó en la factura, que debería haberse incluido pero que no se incluyó. Se pone todos los datos de esa mercadería y se llega a un importe final. Entonces, el vendedor le envía la nota de débito al comprador. El comprador recibe esa nota de débito y si está de acuerdo, bueno, pagará entonces la factura más la nota de débito. Lo otro que puede pasar es que se facturó de más, es decir, que el vendedor, cuando confeccionó la factura, incluyó más artículos de los que entregó al comprador. Entonces, en ese caso, lo que tiene que hacer es, por esos artículos que facturó de más, hace un comprobante que se llama nota de crédito. Hace la nota de crédito. Esa nota de crédito se la envía al comprador, el comprador recibe la nota de crédito. ¿Y cómo funciona esa nota de crédito? A la factura original se le resta la nota de crédito. Por ejemplo, si la factura original fue por un importe de 1.000 pesos y la nota de crédito por un importe de 200 pesos, ¿qué se hace? 1.000 pesos de la factura menos 200 pesos de nota de crédito, el comprador le va a pagar 800 pesos al vendedor. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos todo el circuito de compra-venta en la cual intervienen diferentes documentos. Orden de compra, remito, factura, recibo, nota de débito, nota de crédito y acá faltan otros más como ser cheques, pagarés. Bien, todos estos documentos comerciales son los que vamos a estudiar en detalle a partir de ahora. Por esta vez vamos a ver 2 documentos comerciales para que no sea, digamos, tanta información. Vamos a ver 2 documentos. Vamos a ver la orden de compra y vamos a ver el remito. Ahora. Continuamos. Hasta acá hemos visto concepto de contabilidad, hemos visto qué es un sistema de información contable y cómo funciona, y hemos visto en detalle toda una operación de compra-venta entre comprador y vendedor, todo el circuito y los documentos comerciales que intervienen. Ahora vamos a ver un tema que es documentos comerciales. Vamos a ver todos esos documentos que hemos visto anteriormente en la compra-venta, lo vamos a ver en forma detallada. ¿Sí? Bien. Entonces, en principio vamos a hacer un pantallazo general de lo que es un documento comercial. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene? O sea, ¿para qué sirve el documento? ¿Durante cuánto tiempo hay que archivar los documentos? Y las partes de un documento. ¿Sí? Esas 3 generalidades. Primera generalidad, importancia. ¿Para qué sirve un documento comercial? ¿Para qué sirve un documento comercial? Primero, deja constancia que se hizo la operación económica. Es decir, comprador-vendedor. El comprador le extiende la factura, el vendedor le extiende la factura al comprador. Entonces, el comprador no puede decir que no existió la operación en la cual el vendedor le entregó la mercadería. ¿Por qué? Porque existe como constancia la factura. Entonces, el documento comercial sirve como constancia de que la operación se hizo. Otra importancia,
identifica a las personas que intervinieron en la operación. Es decir, identifica, en este caso, al comprador y al vendedor. ¿Quién es el comprador y quién es el vendedor? Los datos de ambos figuran en los documentos comerciales. Bueno, ya recién dijimos que sirve como medio de prueba cuando hay problemas entre las partes, es decir, cuando hay problemas jurídicos entre las partes, bueno, el documento comercial sirve como medio de prueba en los juicios. Y además son la fuente para registrar en los libros de contabilidad. Es decir, con los documentos se registran en los libros contables, sirven como documentación respaldatoria. Perfecto. Conservación. ¿A qué se refiere con la conservación? ¿Durante cuánto tiempo hay que tener los comprobantes archivados? Bueno, durante 10 años. O sea, los comprobantes, una vez que se emitieron, el que emitió el comprobante lo tiene que guardar durante 10 años. Lo tiene que archivar en orden de fecha de emisión, por orden de fecha en que se emitió el comprobante. Y luego, ¿cuáles son las partes de un comprobante? Bueno, vamos a ver que tiene dos partes. Un encabezamiento, que ya lo vamos a ver, que es donde figuran los datos del comprador y del vendedor. Eso es el encabezamiento del documento. Y otra parte, una segunda parte, donde se detalla ¿qué cosa? Se describe la operación, o sea, se detalla, por ejemplo, los artículos que se están vendiendo, a qué precio, ¿sí? Es un detalle de la operación, en la segunda parte. Perfecto, bien. Esto es en cuanto a las generalidades de los documentos comerciales. A ver, dos documentos comerciales en particular. Uno es la orden de compra y el otro es el remito. Empezamos, pues, bien. Ahora vamos a ver uno de los documentos comerciales. El primero que vamos a ver, ¿cuál es? La orden de compra. ¿Se acuerdan? Cuando el comprador emitía la orden de compra al vendedor. Bueno, vamos a ver este documento comercial. Entonces, ¿para qué sirve la orden de compra? Sirve para que el comprador le ordene al vendedor qué mercadería, digamos, necesita. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué datos necesitamos para que el comprador confeccione la orden de compra? Bien, acá están todos los datos que se necesitan para confeccionar una orden de compra. Primero, fecha del comprobante, es decir, la fecha del comprobante, la fecha en que el comprador emite la orden de compra. Bien, después individualizar quién es el comprador. En este caso puse que el comprador es el CENS 456, ¿ven? El CENS 456 sería el comprador, es el que